día como hoy me encuentro en Tucson, Arizona, en el Saguaro National Park. Y hace poco más de un mes decidí dejar mi hogar en la Florida, dejar lo conocido, dejar la rutina y salir a recorrer los Estados Unidos en una van que estuve preparando durante casi un año, convirtiéndola poco a poco en casa, en refugio, en libertad. Mientras muchas personas vivieron los últimos días del año rodeadas de familia, abrazos, regalos y mesas llenas, yo estoy aquí, solo, en medio del desierto. Y a veces pienso que la vida ha sido un poco injusta conmigo. Me pregunto por qué no tengo lo que la mayoría tiene, por qué no tengo hijos a pesar de haber estado casado tanto tiempo. Porque hoy no tengo una compañera, una cómplice, alguien con quien compartir el camino y las aventuras. Ya son 51 años de vida y cada vez siento que esas piezas que me faltan se vuelven más difíciles de encontrar. Tal vez por eso he decidido aislarme un poco, porque cuando estoy en grandes ciudades todo me recuerda a lo que no tengo y lo que alguna vez soñé tener. Veo parejas, familias, personas caminando juntas y miro alrededor y sigo siendo el que va solo. Y no estoy solo porque sea una mala persona. Estoy solo porque no siempre he sido valorado como merezco. Y aprender eso también forma parte del camino. Sin embargo, cuando estoy en lugares como este, todo cambia. Aquí se me olvida todo lo que no tengo. El contacto con la naturaleza me da tranquilidad, me da paz y siento que no me hace falta nada más. Por eso en esta etapa del canal he preferido seguir visitando lugares como estos. Este ya es el 5º video y no es casualidad que vuelva a espacios que me fortalecen y que conectan mejor con lo que llevo dentro. Es curioso cómo en el desierto la vida insiste en existir. Plantas que sobreviven en condiciones extremas, muchas llenas de espina como diciendo, no me toques, déjame tranquilo. El desierto parece vacío, pero está lleno de vida, de resistencia, de espinas que protegen lo esencial. El desierto enseña algo importante. La vida se adapta, se protege y sigue adelante. Tal vez yo también estoy en ese proceso. Y quién sabe, tal vez si mi vida hubiera sido diferente, hoy no estaría aquí. Tal vez no habría tenido el valor de dejarlo todo para vivir esta experiencia. Pero aquí estoy, aprendiendo, respirando, caminando. No sé qué viene después, no sé hacia dónde me llevará este camino, pero sé algo con certeza. Estar aquí, vivir esto, en este momento de mi vida era necesario. Gracias por quedarte hasta el final, seguimos en el camino, hasta el próximo video.